¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a los tres. Laia, yo no he conseguido verte, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo soy Jorge, voy a pasarle brevemente la palabra a Paul para que se presente, aunque sea con su nombre, y ya voy a empezar a explicaros un poquito de dónde venimos, cómo hemos llegado a este recurso, y luego sobre todo lo que habíamos pensado era intentar trabajar con vosotras durante la sesión la manera en la que podemos hacerlo replicable, ¿vale? Así que eso, le paso la palabra brevemente a Paul para que escuchéis su voz. Sí, hola, solamente encantada de veros aquí. Hablaremos más adelante. Pues, a ver, os contamos brevemente de dónde venimos, porque tampoco, creo que con la presentación de Mar ya ha quedado muy claro, tampoco eso es lo principal de lo que queremos hablaros hoy, pero hace 6 años, casi 7, que empezamos a trabajar con abejas. Lo primero que hicimos fue crear una comunidad de aprendizaje. Estamos en una aldea de un pueblo del sur de Cádiz que se llama Vejer de la Frontera. La aldea se llama Santa Lucía, no sé si la conocéis, un cachito de paraíso. Y bueno, aquí empezamos a trabajar sobre la salud de las abejas basándonos en dos cositas principalmente. Una era la comunidad de aprendizaje, que lo que intentaba era reactivar los lazos tradicionales que había entre las huertas de multicultivo y las colmenas, entendiendo la colmena como un animal que es un superorganismo compuesto por muchos, muchos cuerpos y que está en conexión muy íntima con el entorno. Y entendiendo también que en la historia de esta tierra era normal que los hortelanos y las hortelanas tuvieran una colmena en su huerta para potenciar la polinización. Bueno, y entonces ahí empezamos a investigar y abrimos otra pata de la investigación que tenía que ver con el arte. Y empezamos a convocar residencias artísticas de investigación más que de creación, y poníamos en relación a la comunidad de aprendizaje con los artistas, basándonos en un tema. Y ahí empezamos a investigar. Os contamos todo esto simplemente para que entendáis que llevamos 7 años investigando sobre el mismo territorio. Empezamos con las abejas, vimos lo mal que estaban y entonces tuvimos que tomar la decisión de extender la mirada e investigar un poco más la salud del ecosistema en general. Las abejas son como un ejemplo, un síntoma muy claro de cómo está la salud del ecosistema. Y después de estudiar un montón, de trabajar con la comunidad de aprendizaje, de hacer residencias aquí, una en Inglaterra, montar una exposición dentro de una conferencia internacional de apicultura natural, después de mucho leer y de mucho compartir con científicos del territorio aquí también, pues decidimos lanzar un proyecto que estaba más centrado en la idea de bioregión, en estudiar un poco el sistema ecológico que había aquí cerca nuestra, pero no queríamos limitarlo en la región política o pensar en el litoral. Y bueno, tenemos un río muy cerca que es el río Barbate, y la cuenca hidrográfica nos sirvió de límite, otro tipo de límite que es mucho más traspasable, de eso hablaremos más tarde, para meter las manos e intentar investigar en qué pasaba ahí y cuál era la relación de las personas con el territorio. Si se identificaban con el territorio como cuenca hidrográfica, si no, qué relación había con el agua y qué manejo de poder y políticos había. O sea que metimos como el dedo en la llaga después de trabajar con las abejas, que era un símbolo un poco amable, a pesar de que al estar tan enfermas pues sea algo que asusta. Nos fuimos al río y ahí metimos el dedo en la llaga, pues precisamente en cómo se gestionan las aguas y qué es lo que sucede. El río Barbate, dentro de la cuenca había una laguna, que es la laguna de la Janda, que se desecó durante la dictadura franquista, y esta desecación pues alteró totalmente el territorio, la relación de las personas con el territorio. Entonces, hay como todo un trabajo que tenía que ver con recuperar la memoria y recuperar los afectos que emprendimos Paul y yo junto con nuestra anterior compañera Carmen, y estuvimos
casi 2 años trabajando sobre el río. Y uno de los trabajos que hacíamos era en las aulas con los alumnos y las alumnas. Me paro un poco aquí porque ahora vamos a entrar un poco más en qué es lo que hicimos en las aulas. Pero antes de parar quería contaros que, bueno, que el proyecto en sí tiene una dimensión muy grande. Aparte de que nosotras llevamos mucho tiempo investigando el territorio, pues entramos en contacto con equipos de científicos, con artistas y también con gente que tenía una relación con el territorio que iba un poco más allá del conocimiento racional, ¿no? Con una persona que practicaba la geomancia. Entonces, cuando llegamos al aula con 2 mapas preparados, ya llevábamos 6 meses de trabajo, o un poco más, y aprovechándonos del trabajo de otras personas que ya habían trabajado sobre el territorio, con la misma idea de despertar cariño por él. Entonces, lo que hemos pensado con vosotras para poder activar un poco el recurso es daros las claves para poder iniciar este trabajo y pensar que eso puede ser algo que hagáis a largo plazo en las aulas, con los alumnos y las alumnas. Y bueno, para eso vamos a entrar poquito a poco en toda la práctica. ¿Vale? Nos queda muy poquito que contaros, le voy a pasar la palabra a Paul y después queremos hacer una rondita cortita de presentación para escucharnos y saber quiénes somos, si os parece bien, y ya entrar más en profundidad en la dinámica. A mí me gustaría añadir que realmente este proyecto como unidad didáctica salió gracias al COVID, realmente, porque eh, la idea formaba parte de una exposición y el trabajo en las aulas lo hacíamos con Ecoherencia, no sé si lo conocéis, pero una empresa que se dedica exclusivamente a la educación ecológica. Y cuando no pudimos, por el COVID, hacer todas las sesiones tal y como estaban planeadas, en el lugar de que los niños vengan a visitar nuestra exposición y vean todo el conjunto de obras, nosotros tuvimos que inventarnos algo para llevar nosotros la exposición en el aula y también hacer a que los niños sean los artistas que crean eh, y que añadan a esa exposición. Es un, no sé si no estaba el COVID íbamos a llegar a cartografía crítica colectiva. Es algo positivo eh, que, que salió sí, de la necesidad de llevar la expo al aula realmente y de convertir a los niños, hacerlos partícipes y hacerlos que se sientan artistas que co-crean ese entorno. Y creo que todavía antes de llegar a la profundidad y a toda nuestra metodología que seguimos para desarrollar estos talleres, eh, y cuando nos planteamos realmente hacer, participar en Planea y desarrollar la unidad didáctica, siempre nos preguntábamos, porque todo lo que hacíamos siempre ha estado conectado con esa pregunta de si nuestra actividad puede ser replicable. Y únicamente brevemente me gustaría compartir de que yo ahora mismo me encuentro en Bulgaria, en mi pueblo natal, y desde hace años vuelvo en pequeños periodos del año y empecé a aplicar esa misma metodología con un pequeño riachuelo, muy pequeño riachuelo, que pasa por aquí, por el pueblo. Y, y aunque es un pequeño río insignificable, es la cosa más pequeña que nadie, ni siquiera aparece en los mapas, os puedo contar. Es una problemática dentro del pueblo. Fue rodeado de muros de hormigón hace unos años porque tiene un carácter así fuerte y de vez en cuando se inundaba calles y casas. Entonces lo mm, pusieron entre dos muros de hormigón, pero desde entonces se convirtió
en un río inaccesible, con vegetación salvaje que crece muy alta. La gente piensa sobre él de que es un vertedero de serpientes, que es un peligro. Por el otro lado, también es parte, se usa como una papelera y todo tipo de basura acaba dentro de él, y como no es accesible, es es un territorio muy difícil. Y yo estoy muy en el principio de aplicar nuestra cartografía crítica colectiva a ese pequeño riachuelo aquí en mi pueblo, pero sí, esto es solamente un ejemplo de que puede usarse esta idea, podemos usarla independientemente del territorio, porque las problemáticas se repiten muy a menudo. Y sí, antes de seguir, me gustaría daros la palabra a vosotros, que nos contéis cada uno de vosotras, un poquito de dónde vienen, en qué están, si están si trabajan en las aulas, si no, como su región. Luego iremos más a fondo con las problemáticas de vuestros territorios, pero más bien sobre vosotros un poquito, si podéis contarnos como queráis, no el que se sienta que quiere empezar. Adelante. Bueno, si queréis empiezo yo, que veo que nadie... ¿Se escucha bien? Es que no tengo micro. ¿Sí? Sí, se escucha Vale. bien. Pues bueno, yo me llamo Ada y soy arte educadora. Trabajo en distintos museos, instituciones culturales. Bueno, de hecho soy autónoma. También con unas compañeras de trabajo, debido al COVID, creamos el colectivo de arte educadoras Siempre Vivas y también nos dedicábamos pues a hacer talleres artístico-educativos y sociales en los centros, ya que si no venían los niños a los museos, pues nosotras íbamos hacia allá. Y ahora justamente pues estoy colaborando también con una empresa de gestión cultural que se llama Doc Cultura. Bueno, yo estoy en Cataluña, perdón que no lo he dicho, y, y con ellos estamos también elaborando unas actividades para los museos de Olot. Olot es un pueblo que está en la Garrocha, rodeado de volcanes, tiene el río Fluvià, y justo pues cuando vi toda esta oferta de Planea y me fijé en esta actividad y pensé, ostras, pues puede ser interesante porque ellos sí que tienen muy claro como los objetivos, bueno, más que objetivos, como los, no sé, los puntos importantes o nexos, y quieren que sean actividades culturales de largo recorrido, que estén vinculadas con el territorio, con las problemáticas bueno, del mismo pueblo y la comarca, y además también con problemáticas de actuales, con lo cual pensé que, bueno, no sé, que podía ser un buen punto de partida o que podía sacar muchísimos recursos, seguro, para crear. Gracias. Bueno, yo soy Nicolás, yo soy de Buenos Aires, estoy viviendo en Valencia, soy psicólogo clínico, pero estoy aquí en Valencia haciendo el máster de arte terapia en la Politécnica, y a partir de ello es que escuché de Planea. Me dedico principalmente a la clínica y a todo el campo de arte y salud, pero también trabajé y trabajo bastante con educación, en especial cuando en Argentina. En este momento aquí estoy en el Hospital de Valencia y en el Hospital General de Valencia, en el Hospital La Fe, trabajando con arte y salud. Y bueno, me interesó mucho este proyecto porque
trabajé como 7 años en asentamientos rurales y contextos vulnerables del conurbano bonaerense, donde muchas de las problemáticas que traen me resuenan y me parece realmente un recurso muy sanador, ¿no?, para estos asentamientos. Así que eso, gracias. Vale, hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Vale. Yo soy Laia, soy maestra, soy de Barcelona y justo hace 3 años que salí de la carrera y estoy un poco que me encanta la parte de educación y arte. Entonces vi lo de Red Planea y esta me encajó por horarios y me interesó y por eso. Gracias. Muchas gracias a las tres. Os quería preguntar brevemente si os habéis familiarizado con el recurso, si habéis podido leer o queréis que hagamos un repaso. Más o menos los conceptos los tenéis frescos. Cuando hablamos de bioregión, ¿os suena? O entramos un poquito en esos conceptos también para poder aclarar. He visto caras a medias, ¿no? Vale. Bueno, pues os contamos, la idea básica de la cartografía era poder ofrecer en el aula 2 lecturas diferentes del mismo territorio. Esta es una de las ideas básicas. Y ahí está la distinción que hacíamos, bueno, que no la hacemos nosotros, que es una distinción que viene del mundo griego entre cora y topos, que es una de las primeritas cosas que explicamos ahí en el documento. La distinción de estos mapeos, de un mapeo basado en la cora o de un mapeo basado en el topo, pues tienen que ver con la percepción que tenemos del territorio. Una percepción mucho más abierta a lo relacional, y a lo simbólico y a lo etéreo, sería una cartografía que está basada en el cora. Y la cartografía más geográfica, topográfica, que es la que conocemos, que de ahí viene lo de topos, pues ese otro tipo de cartografía que está mucho más basado en límites geofísicos. Ay, gracias, Paul. Entonces, lo que os decía, nosotras entramos en contacto con un grupo de investigadoras que estaban estudiando los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Barbate, que es esta que tenéis aquí a la derecha. Bueno, son las dos, claro. Estas son las 2 representaciones del mismo territorio. La de la derecha, pues la representación topográfica, y esta la pudimos sacar gracias al trabajo de María Fernanda Bello, que era una de las científicas que estaba dentro de este grupo y con los que pudimos hablar sobre gestión de agua, porque ellos habían hecho un análisis de qué es lo que pasaba en el río Barbate. Os cuento todo esto como para que también veáis que a la hora de poner los recursos en funcionamiento en el aula, nosotros veníamos con muchísima información, mucha información. Y una de las primeras cosas que os queríamos preguntar era pues precisamente si podéis identificar una bioregión en vuestra zona de trabajo y si creéis que esos límites que ya no son políticos, sino que están incluso cuando nos centramos en algo más topográfico, en algo que tiene que ver con la geografía de un lugar, ya están marcando unos límites que no son políticos. Y queríamos empezar un poquito por ahí, porque para nosotras fue muy claro el inicio. Al empezar con el río teníamos una columna vertebral muy clara que organizaba el territorio a un nivel relacional. Aunque fuéramos a lo más topográfico, a lo más visual, sacado de Google Maps si queremos, ya ahí estamos viendo una capilaridad en el territorio y unas relaciones que no son las más racionalizadas, ¿no?, a nivel político, sino que organizan el territorio de otra manera. Entonces, pues bueno, eso es lo que queríamos también. Ahora cuando os habéis presentado, ya habéis introducido un poquito en qué zona estáis trabajando y cuál podría ser vuestra idea de replicabilidad.
pero aunque sea un poco a salto de mata, os quiero preguntar si podéis identificar un eje vertebrador, aunque no sea un río, en el territorio en el que estáis trabajando, o no. Y si queréis, para hacerlo así un poco más dinámico, seguimos con el mismo orden, Ada, Nicolás, Laia, ¿vale? Y así como activamos un poco la obligatoriedad. Pues claro, yo no vivo en la Garrocha, yo vivo en Alhambra Empordà, que está un poquito más a la costa, pero sí que, bueno, yo lo primero que pienso cuando pienso en la Garrocha son volcanes, por lo cual me imagino que ya este paisaje sí que puede delimitar un poco. Y Sé que ahí, tiene el río Fluvià que pasa por medio, pero también es verdad que cuando me imagino o pienso en la Garrocha, que es todo el territorio, son valles y es un cúmulo de distintas valles y en el centro más o menos está Olot, ¿no? Que sería la capital. No sé, pero ya lo digo, no me lo he mirado muy detenidamente, o sea que no sé. Para nosotras como el primer paso era eso, ¿no? Como intentar delimitar la zona de otra manera, que no fuera una manera política. Y el río funcionaba como eje vertebral, como columna vertebral de una forma como muy evidente, pero quizá si en los volcanes hay suficiente historia, no sé cuál es la relación que tiene la población con esos volcanes. Yo creo que es potente, que sí, que además es un territorio con mucho carácter y estoy segura Sí, que yo conozco un sí. poquito, pero... Bueno, no sé, una zona volcánica tiene potencia, o sea que sí. Vale. Nicolás. Bueno, yo voy siguiendo, tratando de subirme a lo que van trayendo, ¿no? Pero como yo no vivo aquí en Valencia, pero espontáneamente creo que tengo como un mapa de cómo yo me imagino la zona en realidad, más que el mapa físico o topográfico. Y aquí está el río Turia que fue desviado y la verdad es que me parece interesante ahí qué pasó o cómo es eso y que veo que hay mucha historia también. Al sur, la Albufera, que es una zona también de cultivos, y de laguna. Y hacia el norte de la ciudad está toda la zona como más también de playas y cultivos. Entonces hay como, bueno, todo un mundo así para explorar, creo que en este sentido. Y cuando pienso el otro zona que tengo en mente es este otro lugar donde yo trabajaba, que se llama Lomas de Mariló, que por ahí está demarcado por un pequeño río que me hace acordar a lo que Paul comentaba que estaba trabajando ahora, de este pequeño río y los muros, y también es una zona muy caracterizada por los conflictos sociopolíticos, no por la delimitación política, pero sino por el narcotráfico por un lado y por otro lado como los dueños de determinados terrenos y los terrenos ocupados y cómo se van manejando este tipo de conflictivas, van dando todo van moldeando el terreno mucho más allá de lo político, bueno, en otro sentido, digamos. Sí. Laia, antes de darte paso, voy a hacer un inciso como para ir reconociendo un poquillo la práctica. Una de las cosas, me voy un poco al final, una de las cosas de las que nos dimos cuenta después de activar este taller con casi 550 alumnos y alumnas, fue que en muchas ocasiones al contar las problemáticas del territorio se generaba un silencio en el aula brutal, como no entendían muy bien cómo la organización del agua, después de intentar hacerles despertar una sensación de pertenencia por el territorio, de repente se encontraban
con el hecho de que objetivamente lo que estaba sucediendo era que ese agua estaba siendo robada por una empresa que riega unos campos donde antes estaba una laguna que había desecado un dictador y que encima no generaba empleo y se lleva el capital fuera. Cuando nosotras esto se lo explicábamos a los niños y a las niñas, a las adolescentes, porque hemos trabajado con varias edades, nos dimos cuenta de que nos hacía falta echar mano de una relación emocional que también pudiera ser autónoma o independiente de estas políticas, no condicionar la relación de pertenencia con el hecho de que o hay una rebelión y se devuelven los recursos o seguimos estando esquilmados dentro del territorio. Entonces por ahí sí que hay algo, al menos esa es la autocrítica que particularmente saco de haber hecho todo este taller. Había algo en conexión con gestión emocional de la información que no la teníamos tan clara. Sí que intuitivamente llevábamos materiales que tenían que ver con desarrollar la imaginación, pero cuando se generaban ese tipo de silencios tan secos en el aula, porque ellos entendían que se les estaba robando un recurso que era suyo y que su territorio había sido colonizado por empresas, se creaba un malestar que quizá no era lo suficientemente atendido. Aprendimos sobre la marcha con eso, pero es una de las conclusiones que nos llevamos. Y me imagino, Nicolás, que ahí en ese territorio, cuando los conflictos son de ese tipo, ¿no? Como nombras, que trascienden lo político, que va más a lo económico y a un aprovechamiento de los recursos que no es colectivo, pues se tocan algunas fibras que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el recurso y luego ponerlo en práctica. Yo acompañaría esto de algo que tuviera más que ver con gestión emocional de las informaciones, así que llevan como en un bloque tan grande, ¿no? Que te pueden desmoralizar tanto. Pero bueno, os contaremos un poquito cómo lo solucionamos a través del trabajo con el barro, la meditación y volver al cuerpo y crear un espacio seguro en el aula. Pero bueno, no quería desaprovechar la oportunidad ya que has abierto el tema. Muchas gracias, Nicolás. ¿Laia? Vale, bueno, en mi caso es que pienso en plan en Barcelona, que hay los dos ríos que hay, Besòs y Llobregat, y también hay, bueno, las montañas, ¿no? Collserola y Montjuïc, que también pues, son importantes. Lo que pasa es que es una zona que está muy urbanizada, entonces aquí no sé cómo podría trabajarlo con los niños para volver a esta parte más emocional, porque no sé si para los alumnos que he encontrado es como la normalidad. No sé si me explico bien o no. Plan que Totalmente, Laia. la normalidad para ellos es la urbanización en el territorio, pero sí que hay muchas problemáticas a nivel de especies, sí. Nosotras trabajamos en un área que es bastante rural, pero desde el principio, desde la primera entrevista que tuvimos con el primer científico, que había hecho mucha mediación con aulas también, con clases y con estudiantes, pues ya nos planteó que la situación es que los pueblecitos de la cuenca del río están arquitectónicamente organizados de espaldas al río. La relación con el río aquí tampoco es evidente, aunque haya zona verde. Lo que sí es un poco más evidente es la historia. O sea, los abuelos de los niños todavía tienen recuerdos y cuando, ya os contaremos un poco la dinámica, ¿no? Pero cuando les pedíamos que fabricasen un símbolo que representase su relación emocional con el territorio, a partir de ese símbolo y de las conversaciones que se generaban, muchos de ellos nombraban la memoria del territorio por la boca de sus abuelos y se acordaban de otra relación con el río, sobre todo con la laguna, porque fue desecada en el 60 y pico, 70. Entonces, pues sí que hay una relación con el paisaje que me imagino que en Barcelona es mucho más difícil de trabajar.
pero quizás podamos ir a una historia del río bastante anterior y ver por dónde pasaba al principio, por dónde lo han hecho pasar y cuáles son las construcciones que han alterado más el paisaje. ¿Están más cerca de uno de los dos ríos, Laia? ¿Del Llobregat o del Besós? En las escuelas que he trabajado estaba más cerca del Besós. A lo mejor no es mala idea tampoco centrar al principio en uno de los ríos la investigación. Puede ser una idea. Vale, pues gracias. Vale, ¿podemos volver un poco a ver los dos mapas otra vez, Paul? Antes de seguir. Bueno, pues explicamos un poco el mapa del Cora, si os parece, y luego pasamos a contaros lo que habíamos pensado para poder profundizar un poquito más en cuáles son las problemáticas de vuestro territorio y cómo podíamos empezar a sistematizar el trabajo para que podáis llevar este taller y replicarlo en el aula, ¿vale? Entonces os comento, Paul, ¿quieres añadir algo o quieres presentar el mapa del Cora? Y mientras escuchaba a Laia, también pensaba en los beneficios que trae ese río, aunque pasa dentro de una urbanización, no lo conozco, pero me lo imagino. Y si supongo que la relación es muy lejana, no es cercana, pero seguramente ese río aporta a la calidad del aire, a la frescura y a muchas más cosas, con la biodiversidad que contiene igualmente. Y podría añadir que el río es muy buen ejemplo para delimitar una bioregión porque los ríos se consideran, ¿no?, como las venas de la tierra realmente, y desde el nacimiento del río hasta su delta recorren caminos muy, muy diferentes. Estoy segura que el nacimiento del río ahí en Barcelona no tiene nada que ver con las urbanizaciones por las que pasa, pero la vida dentro del río sí está relacionada. Y sí, solamente quería añadir eso. Nosotros realmente empezamos con nuestro mapa hídrico, ¿no? Usando ese río con unos puntitos negros, como los podéis ver, que son las ciudades más grandes, principales alrededor del río o que forman parte de la cuenca de ese río. Y ya en ese primer ejercicio les pedíamos a los alumnos a ubicarse en ese mapa, ¿no? Y es un mapa extraño, no están acostumbrados a ubicarse en ese mapa que es el mapa de un río y no un mapa político que están acostumbrados a ver en sus clases de geografía. Entonces ya aquí era muy interesante porque tampoco pintamos el mar que está debajo, que toda la parte de abajo de este mapa de zonas húmedas más grandes es realmente la delta del río Barbate. Y ya aquí nos salían muchísimas, dónde estamos, cómo nos ubicamos alrededor del río, por qué esos dos puntos negros que están fuera de este mapa se consideran parte de la bioregión de este río, por qué tenemos, voy a intentar hacerlo un poco más grande, por qué en el mapa todos los ríos, a ver, son así ¿por qué de repente tenemos aquí partes rectas, ¿no? En este mapa. Todos los ríos son unas formas naturales, serpentinas, y aquí en la parte de abajo
de repente el río se convierte en canales de líneas rectas. Esto también fue una gran sorpresa para los niños porque muchos de estos canales son, hay canales sobre la superficie, pero igualmente hay canales bajo tierra. Y otro de las cosas muy interesantes que veíamos aquí es cuando allí en el sur teníamos veranos muy secos y había falta de agua. Entender la conexión y cómo cada uno de estos pequeños hilitos y afluentes del río Barbate forman un todo. Y la problemática con la laguna y con la empresa que la explota ahora mismo también nos permitía llegar a plantear a los niños, a cuestionarse por qué falta el agua o de dónde viene el agua. Por completar un poquito lo que estaba diciendo Paul, las manchas celestes que estáis viendo es la representación del agua subterránea. Entonces, planteamos un mapa topográfico, pero muy centrado en el agua. Está el agua superficial y también están los manantiales y todas las reservas de agua que hay debajo de la tierra. De esa manera era era una manera de poder hablarles de unidad en el territorio, ¿no? De una columna vertebral que hacía que todo se organizase alrededor de esa columna y que tenía que ver con el agua, tanto la que se veía como la que no se veía. Este juego entre lo que se ve y lo que no se ve y esta idea de situar unas ciudades que están en el límite, en la periferia de la bioregión, nos permitía hablar de fronteras difusas, de fronteras que comunican, que están más abiertas, ¿no? Y que provocan una comunicación y una relación entre el territorio que está adentro y el que está fuera. Y de esa manera podíamos hablar del concepto de bioregión y de hacerles entender que las fronteras en la naturaleza son permeables, tienen boquetes, son sistemas de relación, no son muros. Y con esa idea tan básica, pues al ver los canales y al ver el tipo de representación que tiene lo humano, pues esto nos permitía establecer ese juego, ¿no? Entre toda la organización natural, cómo se estaba organizando el ecosistema y cuáles eran las alteraciones que había provocado el ser humano. Aquí eran muy evidentes, aunque se limitaran solo a una zona. Lo que os ha contado Paul de los canales, estas líneas rectas que hay, es justo la zona de la laguna que se desecó y el agua está canalizada para poder regar. Entonces, esa conexión entre la mano humana y luego la mano invisible de la naturaleza, en las masas de agua que están por debajo de la tierra, nos permitía ya desde el mapa topográfico situar el imaginario en otro lugar, ¿no? Empezar a entender que el paisaje no es solo lo que se ve, sino que son también las relaciones y también lo que no se ve debajo de la tierra. Entonces, en la primera parte del taller, lo que les hacíamos, como os decía Paul, era pedirles que se situaran en el mapa, cuál de esos puntos es la ciudad en la que estás, ¿vale? Y luego que identificaran el resto de los pueblos, si sabían cuáles eran los otros pueblos. Y a partir de identificarlos, era muy difícil para casi ninguno conocía ni siquiera el pueblo de al lado, como es una organización espacial a la que no estamos acostumbrados. Y a partir de ahí empezar a lanzarles preguntas sobre si pensaban que todos esos pueblos formaban parte de una misma unidad. ¿Cuál era la relación que unía a todos esos pueblos? Para ellos está clara, como puede estar también para nosotras, ¿no? Una organización en provincias y que todas pertenecemos a la misma provincia, pero en el caso de las cuencas hidrográficas no es tan claro, ¿no? Cuando realmente dependemos mucho de si el pueblo de arriba está cogiendo más agua que yo o no, dónde estoy yo situado con respecto a la fuente hídrica. Y después de eso pasábamos al segundo mapa.
Y para empezar con este segundo mapa, antes de enseñárselo, pues les preguntábamos si ellos pensaban, si tenían alguna idea clara sobre las relaciones emocionales con el paisaje. Les preguntábamos si se puede tener una relación emocional con un árbol, con una piedra, con un animal. Y casi todos al principio decían que no, ¿no? Como no se puede tener una relación emocional con algo que no sea un ser humano, o no entendían muy bien. Y entonces les preguntábamos más bien que identificaran relaciones emocionales que no tenían que ser positivas, que también podrían tener relaciones emocionales que tuvieran una connotación negativa. Lo más fácil era preguntarles si tenían una relación emocional con el espacio en el que estaban, con la escuela. En muchos casos chillaban, ¿no? Y como muy contentos de que alguien los pudiera liberar, y hablaban de relaciones emocionales muy negativas con el espacio, ¿no? Como que no les gustaba para nada estar donde estaban. Y a partir de ahí entendían que podían tener una relación emocional con la playa, o que podían tener una relación emocional con el bosque cuando iban a pasear, o con el parque, o con su casa, ¿no? Pero esta era como para nosotras la puerta para poder entrar en el segundo mapa, porque el segundo mapa es una representación de la relación emocional de dos personas, de un artista y de una geomante, que se juntaron para hacer este mapa. Realmente cuando les enseñábamos este mapa, que es un cuadro grande de 1 por 2 casi, por supuesto usamos el efecto sorpresa, y lo primero que les pedimos es, y aquí podéis ubicaros, ya que nos ubicamos en el otro mapa, ¿cómo nos ubicaríamos aquí? Lo cual también provocaba esa relación, pero la sorpresa de vamos a descifrar ese mapa, ¿no? Si ese río Barbate, si es el mismo río donde estoy yo. Y a partir de ahí empezábamos a ya buscar, y a la hora de intentar ubicarnos en el mapa, pues teníamos que empezar a leer los símbolos que estaban visibles, como casitas pequeñas que nos ayudaban a entender las ciudades en las cuales ya habíamos marcado en el otro mapa. Y de ahí pasábamos a la historia, a las leyendas. Aquí tenemos la ermita de la Oliva. Quizás se ve muy pequeño, no sé, lo agrando. Carmit Tevensur y Manuel Maqueda, que son la geomante estudiando las energías, ¿no?, de la Tierra, y él es el pintor, usaron mitos, leyendas, igualmente personajes de la tradición popular actual, y por supuesto todos los elementos de la naturaleza o las pinturas rupestres que vemos aquí un poco más arriba. Intentar identificar estos elementos con los niños y las niñas era muy divertido. Básicamente era muy divertido. Ubicarnos en un mapa así fantástico, lo llamaría yo. El ojo representaba el faro, las 4 cabezas, estas se identificaban muy fácilmente, eran los 4 vientos. Entonces empezábamos a identificar elementos en el paisaje y en el día a día que ya conocían todos. O sea, que hay cosas que no conocen, pero a través de los que sí conocían ya se sentían más dentro de este mapa y más dentro de ese territorio. El nacimiento del río, les contábamos una leyenda que hay, ¿no?, que quizás habéis visto en el documento, que el nombre del río Barbate viene porque lo llamaban un río barbudo por la vegetación que tenía abundante. Hay otra leyenda sobre
cuando los cristianos echan a los moros y uno de ellos huye en el río y el río le llega hasta las barbas. Intentamos recopilar toda la información poética, mitos, leyendas, las características como cuevas y vírgenes y sumarlos a ese mapa para, junto con la naturaleza y los pájaros, intentar representar este manejo del agua y este mismo río de otra manera, de una manera más mágica, convertida en belleza, ¿no? Porque también, Perdón, no, perdón, me bueno, metí. sí, gracias que te metiste, solo digo esto y te dejo. También la Dale. gran diferencia entre estos dos mapas, esa mujer central en un lago, realmente es la antigua laguna de la Janda, que ya no existe y no está representada en el otro mapa. También jugamos con los datos históricos y los modificamos, mezclamos la historia, ¿no? Mezclamos los periodos en el tiempo. Eso es justo lo que quería decir. Sí, porque Estamos sincronizadas. se me escapaba. Sí, eso, que una de las claves de este segundo mapa, que llamamos el mapa mitopoético, era justamente esa, superponer capas de tiempo. Aquí están los restos de unas ruinas romanas, las pinturas rupestres, el hombre barbudo simbolizando la leyenda de cuando se le puso el nombre, que eso se corresponde a otro momento histórico diferente. Está la laguna de la Janda, también está la ermita de la Oliva, que es algo cristiano posterior, está el faro, que es otra cosa industrial que viene como de otro campo semántico diferente, y todas esas capas de historia están colocadas en el mismo plano, que es una de las ideas igualmente de la Cora, ¿no? Que tiene que ver con eso, con lo universal, una representación que intenta como ir a lo que se mantiene en el territorio, a lo que siempre está presente, a esas relaciones que están colocadas trascendiendo el momento temporal en el que estamos ahora, ¿no? Y era una forma como de poder seguir abriendo la relación con el territorio e ir un poco más allá. Así que desde el principio, aunque les mostrábamos un mapa que estaba basado en la topografía, ya esa topografía venía un poco girada porque estábamos representando el agua de abajo, porque no nos estábamos guiando por las líneas políticas y porque ya ahí había algo de información que podía como alterar la relación con el paisaje. Y después de eso pasábamos al segundo mapa. Y como decía Paul, el simple ejercicio de tener que localizarte y localizar las relaciones que tienes con el alrededor inmediato, ya descubría un montón de cosas para ellos y para ellas. Ya era como, bueno, les abría la puerta a poder reimaginar el territorio, que era como la última fase que teníamos pensada, ¿no? Primero hablábamos del topo, luego hablábamos del Cora y luego juntas y juntos reimaginábamos el territorio. Que esas son como las tres fases. Como pensábamos que una idea podía ser facilitaros todo este trabajo, porque es mucho el trabajo, ¿no? Hasta poder llegar a estos dos mapas y poder ponerlos en activo, pues una de las cosas que pensábamos era que quizás si ya habíamos hablado de cuáles eran vuestras bioregiones, pues poder identificar dentro de esas bioregiones cuáles son las problemáticas, pero también cuáles son las cualidades, cuál es la historia, cuáles son las leyendas. Porque esos son los ítems que nosotros hemos manejado para poder llegar a los mapas. Entonces se nos ocurría que podíamos aprovechar este tiempo no solo para que os contásemos y os diésemos la chapísima de todo lo que hemos hecho, sino para que también juntas podamos avanzar un poquillo el trabajo. Pero no sé hasta qué punto es buena idea o es mucho forzar la máquina
haceros pensar en cómo es la bioregión en la que vais a trabajar y que perfilemos un poco cuáles son las problemáticas y qué tipo de leyendas y de historias hay detrás. No sé cómo lo veis. Si queréis hacemos una rondita así de ponernos de acuerdo. Bueno, yo voy a coger la palabra primeramente. En esa idea creamos como, bueno, una pizarra online cuyo enlace os acabo de compartir por si queremos usarla. No es el que no le gusten estas pizarras digitales compartidas, también podría, nuestra idea es así, ya ahora nos diréis vosotros, podéis intentar definir cuál podría ser vuestra bioregión, cuál sería la problemática que existe en esa bioregión, el eje sobre el cual os gustaría trabajar y luego intentar también nombrar como virtudes, leyendas, historias de este territorio. Esa era nuestra idea, para intentar sumergirnos un poquito en cada territorio de cada uno de vosotros y hacer el ejercicio de conectar también emocionalmente con él. Quizás también antes de lanzarnos a todo ese trabajo, podemos hacer un descanso, pero antes de ese descanso os dejo la palabra a vosotros para que compartáis. ¿Cómo sentís? Si os sentís preparados, si de repente hay otras preguntas que os gustaría añadir, sumar. Yo quería preguntaros, bueno, yo por mi parte tampoco conozco muy a fondo, o sea, a este nivel el territorio sobre el cual me gustaría trabajar. No es mi sitio natal, con lo cual, bueno, es próximo, pero no lo conozco tan a fondo. Pero sí que os quería preguntar si también, o sea, me imagino que esto no eran sesiones de un solo día, ¿no? Era un trabajo o era una sola sesión. Era sesión de golpe, de sorpresa Ah, y máxima espontaneidad. vale. O sea, no había Teníamos trabajo. 45 minutos en cada Ya, clase, en ya. algunos nos dejaban 2 clases, pero era así y eso era positivo realmente porque lo que conseguimos es mucha frescura y mucha... Y, y sí, cuando comentas no es mi territorio y no lo conozco tanto, ellos tampoco lo conocían, no, era... Y creo que ahí se trataba esa cuestión de conectar con un territorio, intentar conectar con los sentimientos y las sensaciones y encontrar ese lugar sagrado dentro de la naturaleza sin conocer, sin... Vale. No, yo porque mi pregunta iba encarada en que si los alumnos también tenían como un espacio de investigación, que ellos también pudieran, pues... Justo, esta era la tercera parte. O sea, Ah, vale. en 45 Wow. minutos les enseñamos el mapa topográfico, les descubríamos el mapa mitopoético, lo leíamos y luego pasábamos a la tercera parte que tenía, primero hacíamos una meditación muy cortita y les hablábamos de que conectaran con un espacio seguro dentro de los salvajes, que esta es como la otra idea que trabajábamos. Y que después de que conectaran con eso lo moldeasen en barro. Entonces, nuestra idea de esta activación era hacer el mismo proceso con vosotras, ¿no? Como, venga, vamos a intentar definir cuáles son los ítems de trabajo que podríais tener cada uno en vuestro lugar y luego vamos a hacer la práctica, que era donde ellas practicaban también, ¿no? Y ahí había como otras conclusiones que nos llevaban a otro lugar, porque, claro, introducíamos de repente, después de hablar de pertenencia y hablar de relación emocional con el paisaje, les hablábamos de seguridad. ¿Dónde te sientes seguro o segura?
En muchas ocasiones lo que moldeaban era un sofá de su casa y muchos niños y niñas moldearon un mando de PlayStation. Esto abría la puerta a otra conversación que era gigante. Gigante. O sea, que la dinámica simplemente de poder hablar de relación emocional con el paisaje y de generar una escultura pequeña con plastilina o con barro, como nosotros hacíamos, que simbolice la seguridad, ya eso abría la puerta a una dinámica que podía haber ocupado los 45 minutos. Pero nosotros lo comprimimos todo ahí y sí lo acompañábamos con una sesión sobre cambio climático antes de otros 45 minutos, una semana previa, que servía más para localizar a nivel de crisis ecosocial en términos planetarios, ¿no? Como en el globo, donde estábamos y qué pasaba. Luego íbamos nosotras, hacíamos esta práctica y después tenían otra sesión sobre crisis ecosocial y climática en el territorio, como más centrada en qué pasaba en la cuenca del río Verdad. Estas 3 sesiones eran el programa, pero es verdad que con lo que nosotras hacíamos en medio podíamos haber tirado de un montón de hilos y sacar dinámicas completas. Porque sí que en esos 3 pasos, al final, cuando en el diseño hablábamos de emoción y hablábamos de lo salvaje, pues nos dimos cuenta que teníamos que hablar de seguridad, ¿no? ¿Dónde te sientes segura en el territorio? Y nosotras íbamos con la idea de que cerrando los ojos y visualizando ese sitio, pues se fueran a un lugar que podían moldear de una forma o de otra, porque habían visto las 2 formas de representar la realidad. Entonces, igual que te hablo de mandos de PlayStation, también había mucha gente que moldeaba olas del mar o una concha. O sea, también ahí empezaban a trabajar de una forma más representativa directa, como más realista, en cierta forma, y algunas otras personas de una forma más simbólica. Hubo un chico de los que recuerdo, pero bueno, es que fueron muchas esculturas, que fabricó una muela, porque hay una colina aquí que se llama La Muela. Entonces también como esa capacidad de generar símbolos se le despertaba porque habían visto 2 formas de representar muy diferentes. Entonces este era como otro nivel de trabajo que estaba ahí, por el hecho de enseñarles una manera de ver el paisaje, otra manera de ver el paisaje y luego hablarles de eso, de que ellos generasen algo que pudiese colocarse en cualquiera de los 2 mapas, ¿no? Pero que simbolizase dónde se sienten seguras en la naturaleza. Y todo eso en 45 minutos. Y había también muchos sofás y muchos miembros masculinos, llegábamos a la sexualidad, llegábamos a tantos temas dentro de, porque ese cachito de barro dentro de un aula que una alumna nos dijo, eso debe de ser obligatorio en la escuela, el barro, porque no se trabaja, porque le encantó tanto. Y se volvían locos, sobre todos, y lo más pequeño y lo más grandes, pero también hubo casos de asco, de no quiero tocar esto, me da asco. Ya la relación con lo salvaje, yo creo que es un muy buen material porque sí es absolutamente exclusivo porque no lo trabajan normalmente y luego les permite mucho, es muy táctil, no es muy moldear en barro, pero también hubo algunas chicas que no les gustaba trabajar el barro, ¿no? Yo creo que puede ser no es solamente el barro, es más bien abrir todo eso, creo, todo lo que usamos como herramientas son herramientas para abrir la imaginación, ¿no? Y conectar con nuestra propia relación con la naturaleza. Hubo muchos animales también que salieron, Árboles, árboles. pero sí, penes. Sí. Hubo una clase que de repente la dinámica se giró en una dirección que era pues, sobre diversidad afectivo-sexual. De repente nos vimos hablando de eso, porque nos planteamos si alguien podía moldear una vagina, porque en una clase se hicieron 5 penes, ¿no? ¿Alguien sabe moldear una vagina? Les preguntamos.
¿por qué no da risa una vagina y un pene sí? ¿Por qué nos reímos de una cosa y no de otra? Y de repente desde ese hilo pues tirábamos hacia otros contenidos que ya podéis imaginar, o sea que los tocábamos muy levemente, pero todo lo que tenía que ver con relación emocional con el territorio, pues al final también tenía que ver con relación emocional con sus propios cuerpos. Y otra de las herramientas que pusimos en marcha, cuando explicábamos el mapa topográfico y ya se habían localizado los pueblos, en muchas ocasiones sacábamos a alguien de la clase y situábamos el río en el cuerpo, ¿no? Pues de una forma súper literal, pues el nacimiento está en la cabeza, ¿dónde está el corazón? Entonces Barbate dónde está o Medina dónde está, como de repente pasar el mapa al cuerpo, el topográfico, ¿no? Y ponerte las localidades ahí y identificar que esas relaciones pues tienen muchísimo que ver, ¿no? El respeto entre nosotras y con nosotras mismas, pues al final pues es un espejito de cómo tratamos al paisaje. Sí, por eso, no sé, pensábamos como intentar abriros mucho la dinámica para que podáis coger lo que sea y estirar del hilo. Pero sí somos muy conscientes de que para construir el primer mapa y el segundo hay un trabajo como ingente que hacer, como una cosa muy larga. Y imaginábamos que quizás si podéis conseguir un mapa muy básico, un mapa más poético, con una o dos leyendas incrustadas en el mapa, una de las dinámicas puede ser completarla con los alumnos y las alumnas, ¿no? Como poner justo toda esa parte de trabajo del segundo mapa en acción con ellos y con ellas. Me parece que también puede ser muy interesante. En una de las ocasiones hicimos algo así, colocamos, de repente fue una clase que iba a tope, a piñón, en media hora lo teníamos todo hecho y pusimos todas las obras, cada obra que había hecho cada uno en barro, las pusimos en una mesa grande y volvimos a fabricar un mapa componiendo con esas obras, ¿no? Y ahí pues también era muy chistoso colocar el árbol al lado del mando de la PlayStation, colocar la ola al lado del sofá, ¿no? Y cómo se mezclaban, en ese mapa se mezclaba lo doméstico y lo salvaje. Y eso no era un tema que nosotros tratábamos, eso surgía de ella. Y también era un hilo muy bonito del que tirar, ¿no? Como para tener unas cuantas sesiones. En principio diseñamos la idea así como tan en plan pepino, ¿no? Que sí que es como una cosa muy concentrada, pensando en que pues, las maestras y los maestros que eran responsables de esa clase podían estirar el material, pero esto no sucedió. No sucedió en ningún momento. Por como nosotras organizábamos el trabajo, que somos una empresa externa y al ofrecer esto a los coles, pues a lo mejor estábamos dando esa clase en una clase de inglés. Y la profe de inglés, en particular, una profe de inglés fue la que más se interesó, así que esto tampoco lo puedo decir. Pero también nos quedamos a las puertas de decir, vale, si esto lo hiciésemos de nuevo, pues estaría guay hacerlos con profes de geografía, con profes de plástica, que nosotras llevemos como el dispositivo así un poco a lo bruto y que se vea que es una herramienta que luego se puede poner, se puede seguir activando. Así que eso. Bueno, yo no sé qué pensarán Nicolás y Laia, pero creo que es un poco prematuro que nos pongamos a intentar diseñar el mapa topográfico de cada una. ¿Qué opináis? Por ahí traigo una pregunta o comentario. Lo veo que lo han trabajado tanto en ese territorio que entonces es muy claro, pero imagino territorios como el que contaba Laia de Barcelona, de como muy urbanizados, donde, o yo que estaba pensando en esto en Buenos Aires o en el conurbano de Buenos Aires, donde la vivencia territorial está muy lejos de lo bio y está casi delimitada por dos autovías y un asentamiento en el medio de las dos como donde es tan difícil después recuperar por ahí, como saltarse esos límites
límites, no sé si llamarlo, pero como bueno, sí, esa forma de limitar el territorio, que entonces, ¿cómo pensarlo? Entiendo que ahora con lo que están comentando ahora, hay como un hilo del que tirar que es como una cartografía vivida en algún punto, donde hay muchísimo para trabajar, pero llevándolo más a lo vivo me cuesta pensarlo cuando está tan modificado el territorio por este tipo de cuestiones. Naya, ¿querías comentar algo? Pues sí, claro. O sea, es muy diferente trabajar en un sitio o en otro. Se me ocurre que un poco lo que le comentaba a Laia al principio, quizá hay que remontarse mucho en la historia para poder ofrecer otro tipo de relación con el bio, o como comentaba Paul también, hacer que esa relación pues sea con otra cosa más sutil, que sea con el aire, ¿no? Que el aire sigue estando presente y el oxígeno no existe. Cuando estábamos pensando en la activación, Paul y yo también pensábamos en esto, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de pensar en que cada una puede tener su eje vertebrador en cada lugar, si es una cordillera montañosa, pues bien, o qué pasa si no, si nos fijamos de verdad en el agua, ¿no? Entonces, y planteamos un mapa que sea de dónde viene el agua que bebe esa ciudad y cuál es su recorrido, desde dónde, ¿no? O sea, refabricar el río, que no es río, pero que al final está comunicando la BIOS con la city, ¿no? Con la ciudad. Y era una de las cosas que nos planteábamos, ¿no? Que de repente saldría un mapa de tubería, ¿no? Desde una presa con tuberías hasta la ciudad, y que también podía ser interesante, ¿no? De repente colocar eso como un mapa en el que haya que situarse. Pero también puede ser muy descorazonador, ¿no? O sea, es tocar en la madre del trauma para luego decir, no, vamos a intentar reconectarnos a través del amor por el territorio. Quizá hay que ir directamente a la imaginación. Y yo igualmente me imagino una urbe en la que, como bien dice Nicolás, está todo tan lleno de hormigón y limitaciones fijas, pero quizás el eje es entonces completamente diferente. Las tuberías de agua que son invisibles o tan complejas que es imposible, o los árboles de un barrio, o los pájaros, o pequeños. Creo que para, para nosotros, creo que ese aprendizaje vino de las abejas, porque ellas vuelan a 4 kilómetros de distancia a buscar su comida, ¿no? Una apicultora israelí nos dijo un día un dicho, o también trabajaba como educadora, y nos decía, si le enseñas a un niño a cuidar de un perro, el niño va a aprender de dónde comprarle la comida al perro o cómo hacérsela en su caso, pasearle, bañarle, y hasta ahí. Si le enseñas a un niño a cuidar de una colmena, el niño tendrá que aprender qué flores se siembran sus vecinos, y los vecinos más allá, si usan venenos o no los usan, porque de repente el campo de acción se abre muchísimo. Y creo que siempre nos ayudó mucho buscar esa interrelación, que son de cosas pequeñas, casi invisibles en el lugar, en el territorio, que pueden realmente ser el eje perfecto para llegar a tocar problemáticas que parecen muy dispares, ¿no? O usarlos como eje a través del cual llegar a las personas para que conecten, para que cada una pueda sí, mostrar y participar, y, a través de, primero, y que tenga una relación emocional con
con ese pequeño detalle minúsculo que parece que no tiene importancia. Quizás es buscar esa cosita dentro del... Y las problemáticas que hay que solucionar, porque las problemáticas siempre son diferentes, o a dónde queremos. Para nosotros era clarísimo que, y habíamos llegado a esa idea de que no cuidamos aquello que no amamos. Entonces nuestro gol era crear amor por ese territorio, indagar e investigar cuál es la relación de las personas que habitan ese territorio con ese río. Y de ahí llegamos. Pero creo que ese no cuidamos a lo que no amamos es absolutamente replicable a cualquier situación, sitio, persona, lugar. Y nos ayuda, y si lo vemos así, nos ayudaría a definir, a inventarnos las metodologías necesarias para solucionar una problemática dada, ¿no? Incluso abrimos un poco más. Hubo un momento en el que nosotros también nos planteamos por una conexión que tuvimos con una científica que había trabajado en abriendo un poco más el campo emocional, ¿no? Ella había trabajado con habitantes de cuencas de varios ríos y lo que había tocado más era la emoción del miedo a la inundación. Y de repente también se nos generó un cuestionamiento de, bueno, también nosotros estamos romantizando las relaciones emocionales que pueden existir con el paisaje y hay otras, ¿no? Que tienen que ver con el miedo, que tenían que ver también con el odio, ¿no? Cuando los chicos y las chicas decían que odiaban el sitio en el que estaban, que era el aula, pues también eso era una relación emocional. Y por ahí nos abría un poco la cuestión. Pero es verdad, no sé, por ahí como que vuelvo a traer la idea de acompañar estas dinámicas de algunas herramientas de salud emocional, porque en muchas ocasiones también en el trabajo que hicimos con los adultos, Paul y yo, nos encontrábamos con que la relación provenía de un trauma, había una ruptura. La desvinculación de las personas con el paisaje venían de historias muy concretas que tenían que ver con el cambio en un tratado de pesca que había hecho que se hundiera la industria del atún, que tenía que ver con la desecación de la laguna y que entonces pues ya los territorios comunales no estaban considerados como tal, la venta de territorios comunales al ejército español, o sea, hechos históricos muy claros que habían provocado un trauma social. Entonces, las alumnas y alumnos a los que nosotros íbamos eran hijos e hijas de ese trauma. No podíamos, o sea, una de las cosas que más cuidábamos era justamente esa, ¿no? Como saber que era un proceso muy largo, volver a despertar afecto por el territorio o otra relación emocional que no sea el afecto por el territorio, pero conectarnos desde otro lugar, porque la población había sido pisoteada y saqueada por el poder. Era así de claro, era muy claro, ¿no? Hablar de emoción nos llevaba a la política. O sea, nosotros intentábamos llevar el discurso del amor ahí como bandera un poco rollo flower power y nada, dábamos 2 pasos y nos encontrábamos con la política. Nos encontrábamos con esta sociedad viene de un trauma y ese trauma tiene que ver con un reparto desigual de los recursos. Me imagino que, por ejemplo, la situación de Ada quizá está en otro lado. Yo no conozco tanto la Garrocha, pero sé que no sé hasta qué punto la relación con los salvajes de esa población que te vas a encontrar quizá te sorprenda, ¿no? Y parta de otro lugar emocional. Yo justamente sí que esta semana pasada fui a visitar los museos de Olot, ya que nos han encargado esto, son 3 museos distintos. Y lo que me di cuenta hablando con una compañera que ella sí que es de Olot, y ella me decía que ella lo que veía, o sea, Olot se ha convertido como en una ciudad, pueblo-ciudad, o sea, ciudad muy pequeña, donde hay mucha inmigración, ¿no? Y tienen como una doble relación entre, porque
nos dimos cuenta que ya, o sea, viene de mucho atrás, ¿no? Y de que cada vez que en Oblot surgía, pues yo qué sé, un tipo de industria o algo que les abría las puertas al mundo exterior, porque si no está como muy encerrado, siempre venía de fuera, con lo cual, o sea, era algo súper bueno, ¿no? Pero a su vez eran como, era como un éxito, un paso adelante, dos hacia atrás, ¿no? Y cada vez que algo funcionaba bien, luego pasaba algo, un hecho político, la guerra, cualquier cosa que, pum, hacía que se parara. Pero luego pues se tenía que salir para que volviera a entrar. Y justo ahora estamos en un momento en que hay mucha inmigración. Ujú. En Olot hay mucho asociacionismo, o sea, hay mucho tejido de asociaciones y la gente pues sí que tiene mucho tejido cultural, pero a la vez es como un tejido cultural que tampoco es para todo el mundo. Y es Ok. un poco, yo ahora pensaba pues como trabajar también un poco en eso, que quizá también pues la mayoría de los alumnos a los que podremos llegar con esto, con este proyecto, serán la mayoría de origen inmigrante y quizá tampoco tienen esta misma relación con el territorio que la gente que es de las familias de toda la vida. O no sé, ¿no? También poder mirar un poco, no sé, que yo pensaba es que se disparan eso, pues múltiples posibilidades. Total. Nosotras aquí el territorio en el que estamos, lo que hay también, sí, hay segunda generación de gente de fuera, de migrantes, hay. Y está muy mezclada, son nacionalidades muy diversas, ¿no? Con estratos socioeconómicos también diversos. Y sí nos pasó en algunos de las dinámicas que nos preguntaban, ah, pero ¿puedo hacerlo, si es de mi sitio seguro, puedo hacerlo de mi país? ¿No? Como puedo hacerlo. Y le decíamos, claro, y eso nos daba pie a reactivar una relación emocional que era el echar de menos. Y eso contagiaba un poco a las compañeras y a los compañeros. Porque en realidad como el objetivo era tan básico, ¿no? Como ese, abrir un poco la puerta a que podamos tener una relación corpórea, emocional, emotiva con el territorio, pues este hilo nos llevó un poquito a eso, ¿no? Como de repente darle la oportunidad a la vulnerabilidad a que esté presente. Y si esa persona está echando de menos, si es ahí donde se sentía segura que ya no está en ese sitio y lo quiere representar, que lo haga y que lo ponga en común. Por eso también lo hacíamos, ¿no? Cuando acabábamos la dinámica, cada persona hablaba un poco de lo que había hecho, se levantaban de las mesas, creábamos grupúsculos, sistemas de paseo, de venga dos, que vengan estas 3 o 4 obras, y luego nos intercambiábamos, como para poder, eso, que se generase una dinámica en la que volviésemos a pensar de nuevo en qué entendemos por salvaje, qué entendemos por seguridad, y dónde están los imaginarios de las compañeras y los compañeros, que eso era muy rico. ¿Sabes más o menos, Ada, o no tienes mucha idea todavía de esto? ¿Con qué edades os estáis planteando trabajar? Sí, yo creo que será sobre todo en secundaria, Guay. porque por el encargo que tenemos ya hay, bueno, otra compañera se encarga de primaria y ella sí que toca un tema de emociones y luego yo creo que será sobre todo secundaria. En principio sí que tenemos que plantear como dos, o sea, una píndola fast que decimos, ¿no? Pues eso, una actividad de un día, una sesión, y otra que sea con la misma temática, pero que se pueda dilatar en, no sé, pues un trimestre o varias sesiones o un proyecto de una semana, ¿no? Algo más que me imagino que también tendremos que proponer las dos versiones, ¿no? De, o nosotros como museo vamos al instituto, al centro, o ellos vienen y trabajan en las instalaciones del museo o en el entorno o donde sea. No sé, está todo muy abierto todavía, pero Bueno, pinta bien porque al menos los tiempos, bueno, tenéis sí, oportunidad de que haya algo de tiempos dilatados. sí, eso Qué está bien, bien. Sí. qué bien, sí. Desde lo más básico también había cosas que nos planteábamos en la primera sesión que hicimos, que la hicimos en una escuela concertada. La clase que tenían después del taller era geografía.
y tenían que hacer un trabajo sobre el Cañón del Colorado, ¿vale? Bueno, presentar el trabajo sobre el Cañón del Colorado, que, a ver, que todo bien, pero no sabían dónde estaba Barbate, ni Medina, Sidonia, que son los pueblos de al lado ni que el sistema hídrico era... No sé, nosotras no estamos en el terreno de la escuela de forma permanente, quizás Laia nos puede contar un poco de eso, sí. O quizá aquí en el sur, pues, bueno, es que depende, ¿no? del lugar. Pero de repente nos dábamos cuenta de que desde lo más sencillo, desde la información más básica, esa tampoco estaba puesta en común, ¿no? Como relocalizar el conocimiento, simplemente, no sé, tampoco hay que ser extremadamente localistas con las cosas, pero que está bien saber cómo es el Cañón del Colorado, pero puesto en la balanza, y yo le pregunté a la chica, ¿y el río Barbate hay cañones? Aquí hay cañones, que, ¿sabes? Y nos acabamos riendo porque, bueno, es muy particular, así que sí que hay contenidos como que está muy bien que se puedan trabajar a largo plazo y se integren, ¿no? Incluso en los currículos. Sería interesante. No sé, Laia, tú que trabajas ahí más de cerca, ¿cómo lo viví? Sí, bueno, de hecho yo creo que las escuelas normalmente intentan hacer el territorio más próximo porque es lo más significativo para ellos y que es al día a día. Y de hecho me pasó el año pasado, estaba en una escuela y nos dimos cuenta que había mucha diversidad que acababa de llegar hacía un año o dos y con el COVID y todo no conocían Barcelona. Y tú le preguntabas por Collserola y no sabían qué era. Entonces, era como uno de los objetivos que nos planteábamos para trabajar con ellos, para que supieran un poco el territorio y poder desplazarse y todo lo que sea. Entonces, no sé, en plan, yo creo que lo más importante es trabajar sobre el propio territorio. Y también me ha hecho pensar lo de la diversidad cultural, porque aquí en Barcelona también hay un montón. Entonces, es una cosa que me podría pasar también de estar en una clase y que costara mucho que los alumnos vinculasen con el propio territorio si hace 2 meses que están aquí. Entonces, esto no sé cómo, que está guay que también puedan relacionarlo con el territorio que conocen. Claro, que puedan partir de ahí para... Nosotros no tuvimos casos en los que fuera una mayoría, eran 2 o 3 por clase o 4 o 5. Y es verdad que aquí el flujo de migración fue ya hace tiempo. Hay como niños que llegaron con 4 o 5 años y ahora están en el instituto como mucho, ¿no? El flujo de migración fue anterior, el asentamiento también. Pero me imagino que en casos así tan especiales quizá también puede ser muy interesante intentar construir colectivamente una cartografía con todos los territorios, ¿no? De cada Claro. persona de las que está ahí en el aula. Mm. Y otra cosa que pensaba antes era cómo si hay tanta urbanización, si fuese posible como hacer distintos mapas topográficos a lo largo de la historia para ver cómo ha cambiado el agua, por ejemplo, ¿no? Si nos fijamos con el agua, cómo ha cambiado y a nivel históricos la evolución, ¿no? de este mapa y cómo y la relación tan positiva como a mejorar o bueno, qué es lo que hay con este territorio. Porque Barcelona, por ejemplo, tiene mucha historia. Y sí que a lo largo de la escolaridad normalmente se trabaja, bueno, se tiene en cuenta la historia, hay muchos museos. Nosotros también tuvimos en un momento la idea de usar varios mapas con diferentes periodos históricos y superponerlos y ir quitando y ver cómo ha cambiado y cómo hemos llegado hasta hoy. Simplemente no pudimos realizarlo porque teníamos que comprimirlo todo mucho en 45 minutos, pero si podéis trabajar con los niños a largo plazo, creo que a mí me parece muy
una dinámica muy bonita que puede llegar a realmente cambiar su relación con el entorno y sobre todo por lo que comentáis y nosotros también vivimos de que los niños estudian el otro extremo del mundo pero no conocen el suyo. Y por otro lado, con los niños de diversidad cultural que acaban de llegar, supongo que están llenos también de mucha curiosidad, porque me considero que he sido en algún momento una de ellas. Y más que hacer un mapa de mi propio territorio, entonces, al contrario, es como todo abierto a Claro, conocer ese territorio en el que estoy, ¿no? Y cómo los locales pueden guiarlo y contarle cómo crear una relación de apoyo mutuo, ¿no? O incluso de guías con leyendas, historias que han oído quizás de sus abuelos o también en esa dinámica no pudimos usarlo, pero eso es una de las, sí lo hemos usado en otros talleres de cuando hemos podido trabajar con más tiempo, de, em, sí, de convertir los niños en puentes de conocimiento cuando no conocían algo, de preguntar a sus padres, a sus abuelos y traerlo al aula y luego trabajar igualmente con esa información, porque muchas veces creo que en cualquier familia nos olvidamos de contar cosas, ¿no? O si no enfocamos las ideas hacia algo concreto, eh, yo creo que eso fue exactamente con una película que estuvimos haciendo sobre la aldea en la que vivimos, en Santa Lucía, en la que los niños aprendieron de repente muchísimo de sus abuelos y mayores en general, cosas que no conocían de antemano, porque nunca a nadie se le ocurrió contárselo o a nadie se le ocurrió preguntarlo, pero quizás es una manera también muy fácil de recoger leyendas de un barrio y, y de hacer una cartografía con ellas. Voy a aprovechar este mini silencio para interrumpir y despedirme. Ha sido un placer. Súper gracias, Mar. interesante. Muy guay, nada, gracias a nosotras. Adiós. Besito, disfrutar. Gracias, Chao, chao, Mar. Mar. Chao. Hasta pronto. Hasta luego. ¿No estáis cansados todos? Estamos aquí 1 hora y 55 minutos hablando sin parar. Hacemos 5 minutos de pausa de ir al baño, no sé, y volvemos, ¿os parece? Ok. Momento en el que abrían los ojos y iban directas a moldear en el mar. No sé si quieres añadir algo más, Paul, de las meditaciones. No, creo que eran perfectas y después de tanta información eran el pequeño inciso en el que cada uno podía conectar con sus propios sentimientos y experiencia y aún muy cortita sí funcionaba, justo antes de lanzarse a construir este símbolo, pequeña estatua, ¿no? Amuleto que represente su lugar favorito, sagrado. No llegamos muchas veces a hablar de lo sagrado, pero sí teníamos esa idea, ¿no? De qué es lo sagrado para nosotros hoy en día, porque quizás hemos perdido un poco la relación con lo sagrado es algo ajeno a nosotros. Sí, en parte con toda la dinámica nos dábamos cuenta de que, bueno, que la base estaba un poco ahí, ¿no? En hacer que ellas tuvieran una oportunidad de representar algo y unirlo a la cartografía. Que su nivel de conocimiento y su nivel de relación emocional estaba colocado en un nivel de experto, ¿no? Con todas las comillas, porque los expertos tampoco tenían esa calidad, ¿no? Pero eso, darles la oportunidad de
de fabricar el mapa, de completar el mapa, de alterar el mapa con su propia experiencia, sin apelar tanto a lo que saben o no saben del lugar, después de sí haberles exigido dónde está el pueblo de al lado, cuál es el pueblo de al lado. De repente colocar ese otro conocimiento en el mismo nivel, ¿no? Y es igual de útil saber localizar Barbate en el mapa, como también puede ser útil poder plasmar tu emoción en un trozo de barro y hacer que con eso se genere otro símbolo que pueda entrar en el paisaje. Y realmente era, era llegar a conectar con su corazón, ¿no? Y crear desde allí, antes de lanzarse ya a la creatividad y a la libertad. Creo que su imaginación y su propia experiencia sentida, les decíamos, de imaginarse dentro de ese lugar, de vivir, de sentir el viento o el frío, cómo se sienten. Y una vez que lo tienen vivido y sentido dentro del cuerpo, entonces realizarlo en barro. Imagino que en una dinámica con más tiempo, prolongada en el tiempo, se puede construir de una manera mucho más profunda, ¿no? Con ellos. Por cierto, la línea roja en el mapa es una línea energética que conecta el sur de España con el norte de Marruecos, que conecta los dos continentes. Esto es gracias a nuestra experta en geomancia y energías telúricas, pero sí, esa línea roja creó mucha curiosidad y hablamos de que aunque nosotros estamos en ese territorio, estamos conectados con otros territorios de maneras no siempre visibles. Paul, ¿me ayudas? No sé cómo dejar de compartir pantalla. Un poco... Arriba, tiene que estar en algún lugar arriba en tu pantalla. Que ahora no veo la pantalla de Arriba Samsung. no tienes una tira, si te acercas al extremo superior de la pantalla te aparecerá una tira con un botón de dejar de compartir, ¿no? No. Perdona, que tampoco he usado tanto esto. Si queréis, yo tenía otra pregunta. Dale, ¿Sí? ahora. Lo quité yo. Ay, gracias. Dale, Ada. No, era como antes habíais dicho que habías trabajado con artistas también y que habíais como creado una exposición, ¿no? Bueno, no sé si lo he entendido bien. Sí. Sí, ¿no? Pero, ¿qué más obras había en referencia al territorio? ¿O era esta obra, o sea, este mapa simbólico o había más obras? Este trabajo formaba parte de la última exposición que hicimos sobre ese territorio, de el río Barbate, Laguna de la Janda. Y como empezamos en el COVID, en el principio se convirtió en una exposición online y ahora, gracias a eso, tenemos el archivo de todas las obras que incluimos que os lo voy a compartir, que incluimos en esa exposición, tratando de tener
artistas muy conectados con el territorio, pero también muchos artistas internacionales que simplemente trabajaban dentro de la temática. Teníamos como, lo principal era hablar de cambio climático y hablar de cambio climático aquí en el territorio. Entonces había algunos artistas que trabajaban en esa dirección, muy relacionados con cambio climático, pero no tanto con el territorio, como Peter Goin, que fue un fotógrafo que expusimos. Y luego había gente que para nosotros trabajaba ejes temáticos que eran fundamentales, y uno era el amor a lo salvaje. No sé si se puede amar a lo salvaje, esta relación. Esos eran como los conceptos de las obras que estaban menos relacionadas con el territorio. Estaban relacionadas o directamente con eso o con cambio climático. Y luego el resto de las obras, algunas de ellas eran documentos que nosotros habíamos generado después de las dinámicas. En estas 3 sesiones que hacíamos con los chavales en las aulas, que nosotros estábamos en la del medio, que antes os he nombrado, pues en la última sesión, las chicas que llevaban todo el tema de información científica también activaban una dinámica con ellos que era muy simple, que era rellenar un par de tarjetas hablando sobre amor al territorio y sobre cambio climático y si veían que el cambio era posible. Y con todos esos datos fabricamos un muro que llamamos el muro del reconocimiento, donde estaban todas esas tarjetas también disponibles en la exposición. Entendimos la exposición como un repositorio de documentos de los procesos, pero también estaba alimentada de otros artistas que habían trabajado sobre los ejes temáticos o que eran artistas del territorio y habían trabajado directamente sobre el río. Es un poco un mix de todo esto. Al principio, para que os hagáis una idea, el proyecto donde lo queríamos hacer era en el centro de mayores de Vejer. No queríamos usar el museo en sí. Bueno, no queríamos, no nos dejaron X, muchas cosas. Y de repente nos ofrecieron el centro de mayores. Y era muy chula la idea porque ahí podíamos llevar a los artistas, a los científicos y también a los adolescentes, era la idea, ¿no? Fabricar un centro ahí en el que se hablara de gestión de agua, de la historia del río Barbate y de cómo nos relacionamos con el paisaje. Y un mes antes de inaugurar ahí, o 15 días, antes del montaje. Saltó la pandemia. Entonces juntar a las viejas, los viejos y los adolescentes era lo peor. No se podía. Y nos fuimos al mundo digital, imaginaros la pena. O sea, fue una cosa... Por suerte conseguimos entrar en las aulas y teníamos esta expo virtual durante el primer año con las visitas a las aulas y luego la expo virtual la conseguimos hacer de forma física, pero con cierres perimetrales en Barbate, que no se podía entrar ni salir. ¿Sabes? Que las visitas fueron también súper contadas por el mismo hecho de que estaba cerrado. No podíamos organizar ningún evento. ¿Sabes? El evento mayor fue el cierre y lo pudimos hacer con 12 personas, que era el límite en ese momento. Pero la idea de esa exposición más grande era también de que viaje, ¿no? Porque estuvimos 3 meses en Vejer, 3 meses en Barbate, aún con todas las problemáticas de la pandemia. Y la idea era, y es, quién sabe, hacer todas las ciudades de la cuenca, conectar ese conocimiento y realmente dentro de cada ciudad nutrirnos de la sabiduría de esa ciudad, porque luego también existen los piques entre ciudades y hay mucha historia, pero para realmente poder recoger la inteligencia colectiva de ese entorno, nuestra idea era viajar y mover esa exposición por todos estos pueblos pertenecientes a la cuenca y intentar, no sé, sacar lo mejor de cada lugar y conectar esos lugares, crear como, hacer esa conexión más viva. En realidad veníamos de una idea que era sencilla, entre comillas, de recuperar, y luego nos dimos cuenta de que no, que tenía que ver con reactivar la idea de comunidades regantes, que aquí ha sido algo que ha estado en activo desde hace muy poco. Entonces, plantear que era posible volver a una especie de cogestión del recurso
del agua, volviendo a la memoria de cuando las comunidades de regantes estaban activas. Aquí hay muchos terrenos comunales que tienen como una característica muy especial, que son las azas de la suerte. Entonces pensábamos que tirando de esos hilos de lo común, que todavía parecía que estaban un poco despiertos, podíamos plantear un sentido de pertenencia mayor e intentar que se le devolviese la potestad al pueblo sobre el recurso. Pero ahí fuimos muy ingenuos, porque la lucha por el agua es una lucha sangrante. O sea, por eso hay algo dentro del agua en sí que creo que también es un vehículo para poder hablar de política y de amor al mismo tiempo, de relación, de codependencia y de salud, pero que pone muy de manifiesto de forma muy rápida dónde están los poderes y cuáles han sido los intereses y cómo se ha organizado el territorio atendiendo a esos intereses que en muchas ocasiones no son comunes. Sí. Entonces, claro, ahí te plantea, vale, las poblaciones se han generado de espaldas al territorio, de espaldas al río, pero porque a alguien le interesaba también posiblemente que eso fuese así, ¿no? Que nos desvinculemos del agua como algo que nos pertenece. Entonces, bueno, ahí también pues, había un trabajo en el que nos quedamos un poco a las puertas, que era intentar recoger la historia de las revueltas populares que se habían organizado aquí en el territorio justamente por el agua, y contar la historia del agua desde las revueltas, no desde las usurpaciones, ¿no? Y nos hubiera encantado poder llevar ese tipo de historias al aula, ¿no? Y decirle, pues en la década de los 50, cuando se desecó la laguna, hubo un levantamiento de la población de Vejer que se negó a que la laguna se desecara. Toda esa historia, como que fuimos picoteando, teníamos algunas disponibles, pero no estaba clara. Y uno de los proyectos así que se empezó a fraguar era poder contar esa historia, poder recopilarla y tener como eso, la historia de las revoluciones, de las revueltas, más que la historia de las usurpaciones, para, no sé, como empujar directamente la moral en otro lado, ¿no? Hablar de lo posible o de las luchas que han intentado que eso posible llegue, y no hablar tanto de la opresión y de la usurpación, ¿no? Para no generar estos climas de no puedo hacer nada, en realidad me estás dando toda esta información para dejarme con las manos atadas. Y ahí nos quedamos un poco a las puertas de poder desarrollar todo ese trabajo que nos parecía muy interesante. ¿Tenéis preguntas, ideas o surgen? Cuestiones. Yo sí tengo una pregunta para Nicolás. No sé, después de toda esta sesión, sabiendo de dónde vienes, ¿no? Y cuál es tu formación y tu... cuando hemos hablado de trauma y de trauma en la relación con el paisaje, ¿te suena esto? ¿Te suena esta identificación tan clara o no? Bueno, yo tengo como dos quizá ideas en esto, como por un lado lo que fueron trayendo me hace acordar mucho al planteo de este filósofo sinólogo François Jullien, que habla mucho de los paisajes y que tiene toda esta, bueno, como una gran invitación a esto. Yo creo que al principio mencionaba que me parecía como muy sanador todo esto, ¿no? Sí, por eso te pregunto. Y por el otro lado, no deja de sorprenderme esta misma como
realización o toma de conciencia de que lo que están planteando es como lo más evidente en algún punto, porque el terreno bio está ahí. Y sin embargo, tirar de ese hilo es muy poco ingenuo, como vienen diciendo, porque salen todas las historias de conflictos de muchos niveles. Entonces, sin duda, yo tengo en mente uno de los asentamientos donde trabajé mucho, se llama Ejército de los Andes, que es mal llamado Fuerte Apache, que para los que les gusta el fútbol es de donde viene Carlos Tevez, que es una de las figuras como más importantes, bueno, muy importante, y que es un asentamiento que sacaron gente de un lado y la metieron ahí en unas especies de construcciones que ahí le llaman nudos y tiras, estos asentamientos como, y los dispusieron las calles en una dirección y todo el resto de la zona estaba construido en otra dirección. Entonces estaban como construidos paradójicamente, ¿no? Como generaba exclusión ya la forma en que iban las calles, ¿no? Ni hablar, digamos, todo esto que si empezamos a tirar, bueno, mudarte a un lugar que ya está desde el vamos construido en exclusión del el resto de la zona es sumamente traumático, porque es un no lugar, digamos, o es un lugar eh, puesto fuera. Entonces, lo estoy pensando por ahí más a nivel social o de otra forma, pero claro, ¿no? Mm, al final es un gran trabajo de reimaginar no solo los paisajes, sino la historia. Es como remoldear la historia. Y, y muy difícil, porque muchas veces puede ser, como decía Jorge, como al final poner en las manos la indefensión, como que es muy delicado. Nada, la verdad que bueno, me llevo muchas cosas de las que vamos charlando. Nosotros llamamos la parte, teníamos dividida esa exposición de Bárbate en, teníamos 3 temáticas, ¿no? Una es memoria y visión, el cuidado de lo salvaje, y luego teníamos políticas tiernas, donde estaba todo el trabajo con los más jóvenes. Y las llamamos tiernas porque son, sí, porque son tiernos, porque su edad es tierna, pero realmente creo que sí tenemos muy claro de que todo nuestro trabajo al final se choca con la política y es político, porque sí, y creo que el trabajo de todos de por sí, cualquier cosa que hacemos no es política. El problema es que la política no quiere eso. Y Y si intentamos recopilar historias y leyendas que no están escritas y representan traumas ocultados dentro de la historia oficial, que es una interpretación correctamente política, pues siempre nos chocamos con esas paradojas, ¿no? Siempre estamos como bailando en el borde eh, de hasta dónde podemos. Y la naturaleza y el bio, o sí, la naturaleza nos pertenece a todos, como que trasciende esas limitaciones políticas, trasciende nuestras culturas incluso, ¿no? Porque, no sé, yo siempre cuando hablamos últimamente de biodiversidad pienso en multiculturalidad, porque es lo que necesitamos para poder salir juntos de, no sé, de todos estos desafíos que realmente son mundiales, ¿no? Que a nivel
esa crisis ecosocial, hemos llegado aquí, ese camino se ha empezado hace mucho y nosotros estamos aquí hoy en día intentando que el mañana sea mejor, pero creo que para mí está muy claro de que todos los intentos tienen que ser tiernos, sutiles y muy conscientes, ¿no? Y de que nuestra capacidad de aceptar lo diferente es lo que nos va como que abrir otras posibilidades, porque siempre en ese mundo, así como tú lo decías, cuadriculado y delimitado, en el que se planea la exclusión social ya desde a nivel arquitectura y nivel político, creo que la única manera de luchar contra esto es empoderando a lo más vulnerable, a lo más pequeño, ¿no? A los más excluidos y cuando eso, sí, cuando los más pequeños tengan esa capacidad de no volverse locos o de no llegar a la apatía porque hay una incapacidad para enfrentar ese problema, como es la crisis climática hoy en día, ¿no? Porque a veces hablamos de ansiedad sobre esa crisis, provocada por esa crisis, más correcto. Si intentamos afrontar el problema solos, no llegamos solo a la ansiedad, ¿no? Pero si nos sentimos conectados, interconectados, dependientes y juntos, quizás es más fácil. O sea, yo creo que va a ser más fácil, que la única manera. No sé, perdón, me fui muy filosófica, pero me llegó tu cosa así de las cosas que llegan. Ese querer hacer y cambiar y sentir que no puedo, ¿no? Claro, pero por otro lado, es cierto lo que traen de que el trabajo de representar de otra manera, de una manera mucho más emocional, y ya transforma la relación con esa realidad. Pero no solo en este nivel que estaban diciendo, sino que lo podríamos pensar, esto que dicen del cuerpo, y que eso me pareció fascinante, que se haya ido para ese lado. Cómo por ahí una herramienta que en 45 minutos ya después abre como mucho campo para, esto, la relación podría ser de otra manera, ¿no? Así que, sí, está buenísimo. Gracias. ¿Queréis añadir algo, Ada, Laila? Perdón. Nos hemos pasado del tiempo, creo, ¿no? Un poquito. Estábamos hasta las 7:30 programadas, de 5 a 7:30. Ah, sí, nos queda. Algunos minutos. Perdón, estoy viendo el tiempo de grabación. Nos queda poquito tiempo de todo. Sí. Nada, yo simplemente era pues eso, agradeceros esa semillita de inspiración y nada, que he tomado muchos apuntes, he ido apuntando muchas reflexiones y no sé, y seguro que sí, que saldrán cosas bonitas. Y aunque sea pues solo para eso, para cuestionar, ya da igual si llegas más arriba o más abajo, pero al menos poder cuestionar ya creo que es importante. Gracias. Gracias, Ada. Gracias. Ahí os he dejado en el chat nuestro correo. Contadnos cosas cuando estéis, no sé, ¿vale? Cualquier necesidad que tengáis, por si la tenéis, o simplemente por compartir a dónde habéis llevado a este, no sé, embrioncillo, para dónde tira la semillita,
pues para nosotras será un gustazo saberlo. Parto la web concentrada en el trabajo con las abejas, por si queréis también bichear un poco en el pasado nuestro, la raíz. Y sí, no sé, quedemos en contacto y porque creo que ¿no? El efecto mariposa funciona en cualquier pregunta o iniciativa o fuerza en los territorios dispares es inspiradora siempre. Si encontráis una historia sobre una rebelión preciosa del común, intentando que se le devuelva la propiedad del agua, por favor, compartírnosla. Que seguro que hay muchas luchas en ese nivel, pero sí. O si descubrís una leyenda que tiene que ver con un manantial, pues también. Aquí a los manantiales se les llama ojo de agua, que también nos sonaba como muy bonito, ¿no? Ojo de agua. Pues visto, pues muchas gracias por este rato. Y eso, que estamos en contacto, cualquier cosita nos podéis escribir al correo, ¿vale? Y el recurso lo tenéis ahí en la red de recursos. Está ahí súper explicado todos los pasos y los potenciales hilitos de los que podéis tirar para activarlo en vuestro territorio. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Muy vosotras. generoso de su parte, muy inspirador y muy generoso. Muchas gracias. 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 Hasta Chao. luego. Chao. Un gran abrazo. Chao, chao. Chao.